La tasa de éxito de una empresa depende de la tasa de equivocaciones. Si usted piensa que la educación es costosa, ensaye cuánto vale la ignorancia. Hay que ir a la universidad y entender cómo se hace eso y entender los principios. Y es maravilloso porque la productividad tiene que crecer gigantescamente en Colombia. Brindemos porque este país va a salir adelante, va a ser un país maravilloso, como lo hemos querido ser siempre, pero como decía Malcolm X, no nos hemos decidido hacerlo. Hola y bienvenidos a Celebremos por Eso, el podcast de Diallo, donde hablamos con grandes líderes, conocemos sus historias, eso sí, siempre de la mano de un buen trago. Nuestro invitado de hoy tiene una mezcla bien particular. Su primer carro fue un Simca 1000. Fue concejal de Cajicá y tiene quizás uno de los cargos más raros que he oído en mi vida en una de las empresas más queridas del país. Él es coordinador de sueños de Alquería. Carlos Enrique Cavelier, muchas gracias por acompañarme. Lucas, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, don Carlos Enrique, uno llega a la oficina, se sienta, cierra la puerta, ¿y qué hace un coordinador de sueños? Precisamente no se sienta y no cierra la puerta, porque yo sería partidario de no tener puerta en mi oficina. Y de hecho, mi oficina la uso para hacer reuniones. No me siento, por regular me siento afuera con la gente a conversar, porque me parece que siempre he creído que las jerarquías, y esto es un hecho que demostró Peter Senge, que nos asesoró hace unos años, las jerarquías inhiben la comunicación de la gente. Cuando hay que hablarle a la reina de Isabel no se le puede dirigir la palabra, pues imagínense qué le dice uno. Pues nada. Entonces, las jerarquías inhiben esa comunicación. Andy Grove, que es el semejante genio en Intel, tenía un cubículo como cualquier otro. Yo conocí una compañía, cuando estaba haciendo pues, una especialización en negocios, y yo no sabía mucho de negocios, supe de una compañía que era la primera de su línea, donde no había cargos, no había sitios de sentarse, todo uno llegaba y se sentaba donde quería, y funcionaba maravillosamente. Y simplemente la gente hacía lo que tenía que hacer. Pero sin esa jerarquía, uno ¿cómo manda? ¿Uno cómo manda para que no se confunda, digamos, el empleado con el amigo? No, pues yo creo que la gente tiene que tener bien definidos sus cargos. Aquí en Colombia todavía nos cuesta mucho trabajo eso, porque la gente está acostumbrada a que el presidente, el vicepresidente y quién manda. Una definición es que lo vota uno. Pues después de varias evaluaciones, no es que un día amanecí de mal humor y me votaron. Pues para eso están las evaluaciones y están los cargos de manejo. Pero en ese sentido, esos cargos tan rimbombantes, porque además eso viene, digamos, las empresas son un invento nuevo, tienen 150 años. En 1870 empezaron a crearse las empresas, cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Cogieron lo mismo el ejemplo que había en el ejército o en el gobierno o en la iglesia católica o en las iglesias. Entonces tenían que tener una cosa que se llamaba comando y control. Y para eso funcionaba. Entonces, ¿usted qué hace aquí? O sea, yo hago caso. Y así no funcionamos. Y hace 30 o 40 años ya nos empezamos a dar cuenta que con la gente educada, yo hago caso, pero no tiene ningún sentido, porque entonces pues, la gente puede aportar mucho más y hacer caso. Entonces, pues, las jerarquías tienen que irse a su sitio donde tienen que estar, que es en un sitio lejano, ojalá, de las compañías, donde la gente pueda, pues sabe que tiene un jefe, sabe que tiene alguien que está diciendo las cosas, pero tiene que tener un espacio muy grande para poderse equivocar también. La tasa de éxito de una empresa depende de la tasa de equivocaciones. Y si no hay espacio para equivocarse, pues no hay espacio para innovación. Bueno, usted habla con mucha propiedad de estos temas empresariales y sin duda tiene mucha experiencia, pero usted no es administrador de empresas. No, yo aprendí eso a las patadas. A las patadas, después de que nos quebramos en el 98. Usted es antropólogo. Yo soy antropólogo y sociólogo y administrador público.
¿De qué le ha servido la antropología y la sociología para Me sirvieron enormemente la vida? porque Enrique Luque Carulla me enseñó que todo lo que yo había investigado y todo lo que había aprendido en investigación para entender al consumidor fue crítico. Ahí es donde esos punticos que hablaba Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford del año 2005 se unen. Dicen, ¿yo para qué hice esto? Fue para esto. Entonces, toda la investigación que hacemos, Alquería, creo que tiene la base de investigación de leche, tiene una de las más grandes de América Latina. Tenemos un departamento de investigación hace literalmente 15, casi 20 años, y todos esos estudios, todo ese entendimiento del consumidor, el oír al consumidor, el investigar, hacerle las preguntas, cómo eso, todo eso salió de la antropología y la sociología, porque Enrique Luque me puso sobre eso y dije, esto es lo que yo sé hacer, porque lo aprendí a hacer haciendo investigación en antropología y en sociología. Vámonos más atrás. ¿Usted se acuerda cuál es el primer recuerdo que tiene de tomarse un vaso de leche? De que no me gustaba la leche recién ordeñada, sino me gustaba la leche fría. Entonces mi abuela me llevaba porque ella pues, había nacido pues, en un país donde la leche no era ordeñada, y abajo de la casa en Cajicá, donde yo crecí, ordeñaban pues, el ordeño, y bajaba y ella se hacía servir su vaso de leche caliente, y yo no quería eso, yo quería la leche fría traída de la botella de la planta. ¿Y cuál es su relación con la leche hoy? Pues es una relación maravillosa en el sentido que me permitió expresar un hecho que es importante, que es servirle a los demás a través de un producto más bueno que la leche no hay. Pero el poder de darle la leche a la gente para que la gente se nutra, eso me parece extraordinario. Y durante mucho tiempo dice, bueno, yo estoy aquí haciendo egoísmo y no puedo hacer nada más. Y el día que descubrimos los bancos de alimentos, que la leche que nos sobraba, que era poquita, pero era suficiente, se la empezamos a traer a los bancos de alimentos, y eso nos rellenó el espíritu de manera increíble. Y ya que tenemos de fondo, nos están preparando un cóctel delicioso. ¿Usted se acuerda cuál fue su primera experiencia con el trago? Yo nunca fui muy aficionado al trago, porque uno de mis parientes tomaba mucho trago y yo le cogí pánico. Entonces uno veía eso y entonces pues, eso uno le cogía como mucho. Yo mi primera cerveza me la tomé a los 17 años. Bueno, que para estándares de entonces era tarde. Tarde, sí, claro. Y a usted le metieron en la cabeza, digamos, viendo esas experiencias, lo del consumo responsable. Tomarse un traguito. Sí, un trago, sí, o dos, pues. Yo creo que, pero tenía unos tíos que vivieron mucho tiempo, porque en Bogotá siempre se usaba tomarse un trago a las 5 de la tarde, un whisky a las 5 de la tarde. Y eso es una cosa maravillosa porque la altura en Bogotá es perfecta, y cuando yo llego de un viaje siempre me tomo un whisky, porque eso normaliza a uno la altura y la oxigenación del cuerpo. ¿Y la mezcla de leche y trago? Pues me han dicho que van a hacer una muestra aquí de una cosa especial que nos van a contar ahora más tarde. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Oiga, quiero que hablemos sobre su relación con Cajicá. Es que usted, digamos, se crió en el campo, tiene una relación estrecha con el campo. ¿En qué ha influido eso en su vida, en su mecanismo de liderar, en sus métodos? ¿Cuál es la diferencia entre haber crecido en el campo y haber crecido en Bogotá? Pues digamos que mis compañeros de juegos no eran los de la cuadra, eran los hijos de los campesinos que vivían en la finca, y eran mis compañeros de fútbol, porque lo único que hacíamos era jugar fútbol 8 horas diarias, sábados y domingos. Todo el tiempo que había sol, jugábamos de las 10 de la mañana, y cuando había una escuela que había dentro de la finca, yo esperaba que salieran de la clase y la profesora me estaba esperando allá con el balón para llevármelos a jugar fútbol. Entonces, pues, eso fue una experiencia muy diferente y no había televisión, además, porque en Cajicá no entraba la televisión. Entonces, nosotros la pasábamos subiendo al monte, yendo al pueblo a comprar cosas a los almacenes, que eran muy pocos en ese momento. Pero ese contacto con la gente sencilla, los hijos de los ordeñadores, me hizo mis compañeros muy diferentes. Aparte que el francés, donde yo estuve, también era un colegio bastante diferente, porque en los colegios, el francés no ha sido un colegio donde el sexapil sea meter los hijos al francés, sino al contrario, como el francés nos tocó al francés, no, eran los hijos de los profesores universitarios o los hijos de otras personas, en fin.
Usted tiene una fibra social importante y ha dedicado buena parte de su vida al tema de la filantropía, de la responsabilidad social, en un momento en el que eso no estaba de moda. Y por eso, digamos, la responsabilidad social de las empresas, ¿eso es un lujo de empresa grande? ¿O se puede hacer eso siendo chiquito? Yo creo que ya la responsabilidad social murió, porque era darle una monedita, como decía, yo me acuerdo que de chiquito una vez vi en una obra de teatro que había en televisión, cuando ya había televisión a los 14, 15 años, que al rey le traían, al rey de España le traían unos mendigos al padre del palacio y él les daba una monedita a cada uno. Yo decía, este tipo sí, francamente, no tiene ningún sentido de lo que es la gente. O sea, que no había visto cómo vive la gente, pues yo había visto cómo aventaba las cocinas de las personas y eran básicas. No, pues le faltaba nada, pero pues no había ningún lujo. Y había las personas que sí estaban en una pobreza enorme en el pueblo, porque el pueblo pues era un pueblo chiquito, pero era la sabana de Bogotá, de los años 60, y uno veía que la gente pues vivía muy pobremente, y los campesinos no vivían con ropa, sino con unas ranas, andrajos, las famosas alpargatas. Entonces, pues no tenía ningún sentido lo que es. Entonces, la responsabilidad social era como dar una cosita así. No, hoy estamos hablando del GSE, de las compañías B, donde tenemos que tener un balance económico como todas las compañías, pero un balance social y un balance ambiental que tenemos que seguir alimentando para que sean eventualmente igual de grandes a los balances económicos. Tenemos unas ambiciones muy grandes respecto a lo que hacemos en educación y lo que queremos hacer en medio ambiente y con los campesinos en Colombia. Pero eso es un lujo de empresa grande, digamos, ese es un lente a través del que uno solo puede ver cuando ya es una gran empresa que está en la capacidad de hacer eso, o cómo lo haría un pequeño empresario. Yo creo que pues en Estados Unidos, donde pues digamos esto empezó, pues además lo descubrió de Tocqueville en ese libro que hizo en 1830, 1840, cuando visitó Estados Unidos y vio que pequeñas asociaciones de todos se ayudaban entre todos, porque la vida de Estados Unidos era muy difícil. Había que asociarse con todo el mundo, porque era un continente donde no se sabía cómo iba a llover o cómo iba a ser el invierno de esa época, porque era muy diferente el clima al europeo. Entonces, pues, cualquier persona puede ayudar a cualquier otra persona. Simplemente abriéndole la comida para que se quede esa noche, que eso es, aquí en Colombia lo ven como raro, pero en Estados Unidos es lo más común que hay. Venga, quédese aquí en mi casa esta noche, usted no quiere dónde quedarse. Desde ahí hasta servir comidas en las cocinas de gente pobre, o estar contribuyendo simplemente con la comida a los bancos de alimentos, o llevar la comida a los bancos o llevar la ropa no usada, pero que ya no usan, a los bancos como el Salvation Army, que eso aquí todavía no ha pegado para nada. Y la gente pues no tiene acceso a ropa muy barata a ese nivel, que vale menos de $1, un saco, un vestido, un abrigo, en fin. Bueno, venga, vamos a ver cómo nos va con esta mezcla. Salud. Esto es Ana Tequila y por supuesto crema de leche Alquería. Y crema de leche Alquería, dos marcas que se unen por pasión. Salud. Bueno, Vamos salud. a ver cómo nos va con esto. Uy, qué rico. Vea, una mezcla que suena raro, pero que funciona. Y le quiero preguntar por otra mezcla de ese tipo. Política y empresa. Usted tiene corazoncito político, fue concejal de Cajicá, fue diputado, fue representante a la Cámara. ¿Cómo pueden convivir esos dos mundos, de empresario y político? Creo que deben convivir más. Creo que, como siempre se ha dicho, la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. Creo que los colombianos tenemos en las empresas muy bajo conocimiento en general de cómo funciona la política. Yo tuve la gran ventaja de estar en la política desde adentro, desde 8 periodos de consejo, del año 94 al año 84 al año 92. Y después la asamblea, donde empiezan a ver cómo se cocinan las personas y cómo son las personas que van a ir a la Cámara, y cómo está la Cámara y cómo es el Congreso y cómo se encuentra el país en el Congreso y quiénes son los que están en el Congreso. Los amigos chocuanos, los amigos de Arauca, los quindianos, en fin.
y muy poca gente que veo, por ejemplo, en la Junta de la ANDI. No creo que haya otro, desgraciadamente no creo que haya otra persona, ojalá que hubiera otra persona que hubiera estado en cargos públicos electos y ojalá también nombrados. Pues Bruce definitivamente estuvo en varios cargos nombrado, pero hacer elecciones y salir y pedir el voto a la gente y eso da una interacción muy viva sobre lo que es el país. Y también tuve una experiencia muy linda porque cuando estuve en el PNR, el Plan Nacional de Rehabilitación en el año 88, que viajé por todo el país, pero en vez de ir a Cartagena, iba a Cartagena del Chairá, o a Florencia, pero Florencia Caquetá. Entiende uno el meta, lo que era encontrarse uno con grupos guerrilleros y pues hablar con ellos y pues me acuerdo un cuento que decían que el ejército un día nos había parado porque han dicho que aquí había ahí unos funcionarios, unos señores del autodenominado PNR. No, es que esto es del gobierno. Esto no es un grupo guerrillero. Porque, pues, en fin, entonces, pues son todas esas cosas que le permiten no entender el país profundo y cómo no funciona el Estado dentro del país profundo. Y sigue sin funcionar. Y después de haber pasado por todos esos cargos, desde coordinador de sueños, para diputado, concejal, representante de la Cámara, ¿cuál fue ese momento feliz de la vida? Más feliz. Pues digamos que cuando uno lo elige en un cargo, pues ya nunca logré pasar una ley, por ejemplo, pero pasé varios proyectos de ley que hoy empiezan a sonar, pero son 25 años después o 35 años después. Sino, ¿cómo no se hizo esto antes? Por ejemplo, una medición que vi que estaban haciendo, no sé si fue los alcaldes esta semana, de la eficiencia que tienen que tener los recursos públicos. Yo pasé un proyecto de ley en el año 90 para que hubiera una medición de cada entidad tuviera que reportar un balance y una eficiencia de los recursos que han pasado. Claro, la ley se hundió porque no tenía quien lo pasara, no tenía experiencia para hacerla, y me la archivaron en el primer debate. Entonces, entiende uno que a veces en esas cosas que no son tan felices, está el aprendizaje de las cosas que sí estaban claras en ese momento para mí. Yo, por ejemplo, tengo un informe que hice de los primeros informes de Congreso, y lo tengo todavía por ahí. Y entonces estaba un artículo que Aldón Espinosa Valderrama en ese momento me escribió un artículo al respecto de haber hecho ese informe de labores del Congreso en mis 6 meses del Congreso, porque además yo solamente estuve en un periodo que fue el periodo revocado, del año 91. Entonces fueron más procesos posteriores. Por ejemplo, cuando empezamos el programa de la Macarena, con Álvaro Balcázar y con Sergio Jaramillo, empezar a comprar leche con los guerrilleros allá metidos, que no sabíamos si eran paras, eran guerrilleros, eran campesinos, eran cocaleros, claro que sí eran cocaleros, y empieza uno a ver que funciona el tema y que ellos están contentos y que la confianza, la FIPI hizo un estudio muy interesante en el año 2014, Manuelita Llorente me dijo, mire, hicimos un estudio y la primera entidad con mayor confianza que hay es Alquería en la zona del Ariari. Entonces uno dice, ¿por qué? Dice, porque usted cumple lo que dice. Y entonces eso me resonó un poquito a lo que le pasaba a Nicanor Restrepo, que Nicanor Restrepo lo que decía en la mesa del Caguán lo repetía en las salas de Suramericana y la gente tenía infiltrados y sabía que era lo que decía. Entonces me resonó mucho eso. Y nosotros lo que hicimos fue en el Caguán, en el Ariari, pues digamos en la Macarena, donde estaba pues al borde de donde estaba el Mono Jojoy, vamos a comprar la leche todos los días y la vamos a pagar al precio del ministerio. Nos dieron 8 días, nos dieron 9, nos dieron 6 meses y ahí seguimos, después de 15 años, 18 años de estar allá también. Ahora quiero que hablemos de Alquería, porque eso, digamos, a diferencia de otras grandes empresas, esta es una empresa familiar y el apellido Cabellier está directamente vinculado a esa marca que es Alquería. ¿Cuál es la diferencia? ¿Uno cómo hace para que una empresa familiar no fracase? Pues yo casi la fracaso porque a punta de no saber, pues por ejemplo, qué era la caja. Me hicieron una entrevista hace unos años al lado de Eduardo Pacheco. Yo creo que Pacheco se sintió indignado que yo dijera, pues muy francamente, que yo no entendía qué era la caja de la empresa. Y eso ya era en el año 98, 99, cuando hubo la crisis.
o cuando no me decían que su cartera está creciendo mucho. Y yo decía, qué maravilla. Y no, es al revés. Su cartera tiene que estar creciendo un poquito para que usted pueda recuperar su capital de trabajo. Entonces, pues, entiende uno lo que dice Warren Buffett, que dice que él no entregaría su fortuna a sus hijos por una sola razón, porque o solamente lo haría si le demostraran que el equipo olímpico de Estados Unidos es hijo del equipo olímpico de Estados Unidos. Quiere decir que todos los genes se pasan así. Si no, tiene que aprender las habilidades de la gente, ¿no? Yo aprendí pues a las patadas un poco. Mi papá aprendió también sin ser, él era agrónomo, y la caja la manejaba era por cuánto hay en el banco, sin saber leer un balance, pues. Pero usted cree que las familias deberían, digamos, que hay espacio para los hijos, para los nietos dentro de una empresa, Sí. o después de la experiencia es mejor, oiga, venga, traigamos a los mejores de afuera y la familia... Pues los hijos pueden entrar, lejos. pero no debe ser una obligación. Y segundo, tienen que tener unos requisitos. Nosotros tenemos unos requisitos muy fuertes para entrar a ser miembros de las juntas y miembros de la alquería. Tienen que estar entrenados ciertos años en negocios. No puede entrar como, es que yo no soy mi hijo y pongo el rey pone a su hijo que va a ser el próximo rey. Ahí volvemos al tema de las aristocracias y el comando y control. Definitivamente no. Y hablábamos pues, de lo que fue, pues, por ejemplo, pues, Carvajal, que se mantuvo tan grande, y vino Ricardo Obregón en un momento dado y tuvo que sacar a todos los Carvajal porque había demasiados Carvajales trabajando, porque era como un derecho adquirido trabajar en Carvajal. Y con una empresa maravillosa, con una fundación maravillosa, y pues volvió a resurgir la empresa porque simplemente el hecho de ser Carvajal no le otorga. Y hoy yo estoy muy contento porque tenemos un gerente general que ha traído un equipo increíblemente profesional, y yo no sabía lo que era professional management antes. Yo contrataba a las personas, pero no sabía lo que era contratar a la gente de verdad que saca las empresas adelante y las hace crecer de unas maneras increíbles. ¿Pero usted sería capaz de votar a un hijo suyo? Si lo tuviera que hacer, sí lo haría, claro que sí. Porque tendría que conseguir trabajo en otra parte. Pero es que yo no puedo sacrificar a la empresa por mi hijo. Eso no puede ser, eso tiene que ser parte de la meritocracia que tienen que tener los colombianos, y que tenemos que apreciarlos y aprender los colombianos. Oiga, venga, vámonos también un poquito al inicio de todo esto. ¿Usted se acuerda en qué se gastó su primer sueldo? Sí. ¿Y cuánto fue? Sí, me acuerdo porque yo trabajaba, mi primer sueldo fue de teaching assistant, de asistente de profesor en Harvard. Bueno. Pero me gané, no sé, $60. Y yo había llegado a Luis Carlos Galán, ese semestre a Harvard, y me fijaba en las corbatas y me compré unas corbatas idénticas a las de Galán. ¿Y le fue así de bien? Como Galán, no tanto, claro que no. Pero me pareció que me quedé tan impresionado uno de los 23 años conocer semejante monstruo, porque era un monstruo en todos los sentidos, de capacidades, de liderazgo, de hablar, de entender el país, entender el mundo. Me pareció increíble. Entonces, pues la admiración que pues, le cogí fue enorme, y lo conocí allá, en esa oportunidad. ¿Y todavía tiene esa corbata? No, la regalamos. ¿La regaló? Sí. Oiga, y un dato curioso, ¿alguien en su familia, está permitido en su familia ser intolerante a la lactosa? Todos son intolerantes por una razón sencilla, que... No, oiga, espere, ¿cómo así? ¿Ustedes todos son intolerantes a la lactosa? Sí, todos somos intolerantes a la lactosa, porque ser intolerante a la lactosa es un elemento genético. No, pero eso sí es como en el colegio, el colmo de un dueño de compañía lechera ser intolerante a la lactosa. ¿Y entonces cómo hacen? Pues tomamos leche lactosada con la vaca madrina que festejó ayer con Pollo Frisbee sus 48 años. Oiga, venga, la vaca madrina, que eso queda como tatuado en la cabeza de todo el colombiano. La vaca con su varita mágica dejando estrellas por ahí. ¿Eso de dónde salió? Salió de una idea de la agencia que tenía que expresar de alguna manera en que la leche lactosada era mágica, porque usted se la podía tomar, sabía igual y no le daba dolor de estómago ni lo inflaba a uno. Entonces nos inventamos, pues vimos en la película de Shrek y dijimos el hada madrina debe ser parecida a esa. Y nos inventamos con unos argentinos, pues que fueron los que la diseñaron, en un estudio en Argentina. Duraron como 6 meses armando el prototipo para poderlo, porque en ese momento, del año 2005,
todavía los computadores no tenían las capacidades que tenía, pues, seguramente Steve Jobs en su compañía de Animation Studios de Pixar, pues para hacer hacer Toy Stories, ¿no? Pero digamos fue nuestro pequeño Toy Story haber construido esa vaca madrina. Oye, usted hablaba que su primer trabajo fue en la Universidad de Harvard, ahí usted estudió políticas públicas, y le quiero preguntar sobre eso, sobre la importancia de estudiar. Por aquí hemos hablado con unas personas que dicen, no, a mí sí me parece importantísimo que una persona se forme en las mejores universidades del mundo, otros que dicen eso no sirve para nada. ¿Usted en cuál de esos dos caminos está? Mire, hay personas que no están hechas para estudiar, sino carreras técnicas o que quieren estudiar poco. Y hoy día en los Andes mismo, prestando el consejo, sabemos que cada clase está dividida en 3. Y si usted toma la tercera parte de la clase, le dan un créditos por esa tercera parte de la clase y usted puede mostrar que eso fue así. Pero nuestra experiencia con los 520 niños que hemos financiado desde la Fundación de Alquería Cavelier, de niños de municipios de Cundinamarca, los mismos hijos de los ganaderos con que jugábamos fútbol yo hace 50 años, hoy se gradúan de los mejores colegios del departamento y les reforzamos muy fuertemente sus conocimientos. Se gradúan de los Andes, de la Javeriana. Ayer me encontré una niña que me dijo, Carlos Enrique, que yo soy de Cajicá y soy de talentos excepcionales y estoy trabajando en Asofondos. Dije, qué transformación tan increíble, porque esta niña, si no hubiera tenido esa oportunidad de ser Pilo Paga o del fondo nuestro de educación, pues seguramente estaría vendiendo dulces en una tienda en Cajicá. Entonces, o quién sabe qué otra cosa estar haciendo. Entonces, pues, el conocimiento es crítico, el conocimiento es esencial. Y hay esa frase americana que pues es un poco dura, pero que dice que si usted piensa que la educación es costosa, ensaye cuánto vale la ignorancia. Entonces, pues, y nosotros, por ejemplo, formamos a hijos de ganaderos en Tibaitatá, y tenemos un programa que se llama Herederos de Tradición, que se han escrito varios papers ya al respecto, y los niños salen con una formación increíble porque sus padres son empíricos, han manejado las vacas de su finca, como me decía una señora, yo tenía mi vaca amarrada a un palo, y amarrada a un palo pues me daba 3 litros, ahora que la tengo en un potrero pastoreando me da 8. Entonces, pues, esos conocimientos que son la puntica simplemente de lo que tienen que aprender, y todo lo que está pasando ahora con el conocimiento de lo que está pasando en la biología. El siglo XVIII dicen que fue, XIX, fue el siglo de la química, el siglo XX es de la física, y este siglo es de la biología. Y lo que está pasando en biología es enorme, es increíble. Ayer leí un artículo de Peter Diamandis donde decía que ya en Harvard van a modificar los órganos de los marranos genéticamente para poderse instalar a los humanos sin ningún problema y que van a vivir con ellos durante mucho tiempo. Entonces, en este descubrimiento de la biología, estamos haciendo una cantidad de cosas con IoT, con Internet de las Cosas, para medir en ciertos sitios de los potreros, de los pastos, qué nivel tienen que tener de los diferentes químicos, fosfatos, para que el pasto crezca mejor o crezca mejor y tenga más proteína para que las vacas se alimenten mejor. Y eso pues simplemente pues, no se puede aprender de los abuelos. Hay que ir a la universidad y entender cómo se hace eso y entender esos principios. Y es maravilloso porque la productividad tiene que crecer gigantescamente en Colombia. Oiga, no le he dejado ni un segundo para que usted se coma alguna de estas entraditas que nos tienen acá, porque hay que ponerle piso a este cóctel tan delicioso que nos estamos tomando. Pero quería preguntarle, digamos, cuando uno ya llega a una etapa de la vida en la que ha hecho todo, ha estudiado, ha trabajado, ha sido empresario, se ha metido en los temas sociales, ha estado en contacto con las comunidades, la pregunta que puede sonar un poquito odiosa del legado. ¿A usted cómo le gustaría que lo recuerden? ¿Como un gran político, como un gran empresario, como una persona que ayudó? ¿Eso es importante para usted? Alguna vez mis hijos me dijeron que qué pondría yo en mi lápida. Primero no voy a tener lápida porque descubrí, ahora le cuento, pero yo pondría sudó la camiseta. Pero sus hijos un poquito fuertes. Sudó la camiseta. Sudó toda la camiseta como que hay que sudar hasta el final del día, el último día. Yo tuve un abuelo que, estando en Artículo Mortis,
se levantó de la cama y se hizo llevar en ambulancia a votar en las elecciones del 78, que ese era su deber como ciudadano, y se murió un mes después, y si no se podía parar de la cama, pero fue hasta la mesa, y le llevaron la camilla hasta la mesa y votó. Entonces, pues yo creo que hay que dejar hasta el último momento de su vida ese legado. Pero volviendo al tema de cómo quiere que me entierren, yo vi una vez a un pintor maravilloso, vienés, que hizo una cantidad de cosas lindísimas en acuarelas, que se enterró debajo de un árbol. Porque entonces así todo su cuerpo se volvió parte del árbol. Entonces me parece que eso es una forma linda de que lo recuerden a uno. Usted es un tipo optimista, ¿no? Usted no lo Absolutamente ve, enfermo optimista. ¿Por qué? ¿El optimismo no tiene algo de ingenuidad? Un poquito, a veces raya con no ver las cosas, pero hay que tener los pies en la tierra. He pasado por duras y maduras, entonces yo creo que mi optimismo puede ser positivo, pero también, por ejemplo, hablando de Winston Churchill, él decía que no había ninguna razón para ser de otra manera, que no servía nada, sino ser optimista es lo único que servía en la vida, no servía hacer nada más. Sí, podemos ser adverso al riesgo, pero optimismo enfermo siempre, porque además eso se invade, eso se transfiere a otra gente para que sea optimista y saque las cosas adelante. Usted nos dio una cosa fuerte y es, yo casi me quiebro, casi quiebro. Pues estuvimos quebrados en la ley 550 del año 98 y entramos en un acuerdo con los bancos y en el año 2000 entramos de primeros a la ley 550, porque era la A de alquería. Pero ¿cómo es quebrarse? Quebrarse es no darse cuenta que sus obligaciones del lado izquierdo o del lado derecho del PIG, perdón, del balance, están creciendo más rápido que sus activos. Y que usted tiene que fortalecer la parte del capital, y yo no entendía esa parte, y no teníamos cómo. Pero personalmente, digamos, ¿cómo es decir, miércoles, me quedó esto, este monstruo, este legado, esta cosa, y me reventé? Pues es terrible porque uno pues no duerme y esto dura años, hasta que logra uno ver que los ingresos empiezan a ser positivos y empiezan a pagar las deudas y bajar las deudas. Entonces, pues son años de mucho sufrimiento, y donde uno dice, bueno, entonces yo, pues claro, era el de la familia que mandaron a estudiar a Harvard y mire con qué salí. Entonces, pues queda uno como, pues después de haber dejado volar a Pablo Escobar, que por eso me salí de la política, porque estando en el Ministerio de Justicia se me voló a Pablo Escobar, pero no a mí, sino a todo el gobierno. Entonces me mandaron a la empresa y hago lo mismo. Entonces tenía que tener un poquito de amor propio de seguir adelante y sacar esto adelante. ¿Y cómo es rebotar? Darse cuenta, oiga, no me quebré. Pues el día que salimos del proceso, pues hicimos una fiesta enorme porque dijimos, bueno, qué dicha que logramos vender más y crecer más y demostrarle a los negativos que decían que pues, nos iban a recoger en pedazos y a vender los pedazos de la compañía o de todos los activos que habíamos dado a las fincas, y salimos adelante. ¿Eso es lo más difícil que le ha tocado en la vida? ¿Más duro? No, la muerte de personas cercanas es mucho más duro. La muerte de Luis Carlos de Galán, la muerte de un yerno que tuve hace unas semanas, eso es mucho más duro. La muerte es peor que cualquier cosa. La muerte de mi padre fue una cosa durísima. Porque las otras cosas materiales, en últimas uno dirá, pues viviré de otra manera, pero pues haremos las otras cosas. Pero frente a eso, que por supuesto es más duro, usted no hubiera podido hacer nada. Frente a lo otro, ¿cómo? Pues había que pelearla y gastearla. Yo me acuerdo que una noche, un día me madrugué a las 5 de la mañana y no me prendía el calentador de paso, y yo detesto bañarme en agua fría, no resisto, y duré una hora hasta que logré prender el calentador de paso, y dije, si pude prender el calentador de paso, que yo soy completamente inútil para las cosas domésticas, voy a poder sacar esta compañía adelante. ¿Cómo se acuerda de su papá? Me acuerdo, él era muy bravo, y muy intolerante a que uno no fuera muy trabajador, como era mi abuelo, era una cosa casi heredada de cómo era eso, pero una persona que adoraba a la gente del campo, la gente chiquita. Incluso eso me lo recordó Petro en una reunión que tuvimos hace unos 3 años o 4 años,
Dijo su papá le quería mucho a la gente sencilla del pueblo, porque fue alcalde 20 años. Y los defendía mucho. Y quería que, pues, una de las cosas que hizo mi padre y me hizo mi abuelo era que cada persona en la alquería se llevara 3 litros de leche para su casa, para que nunca les faltara nada en su casa, pero menos de leche en alimentación. En eso. Y tenía un carácter muy fuerte. Y la primera vez que se encontró con Petro lo sacó a patadas de la oficina. Porque no acompañaba con él y después entendió quién era y entonces pues después se hicieron pues medio amigos porque vivían en el mismo pueblo, porque Petro se fue a vivir a Cajicá porque su madre vivía en Cajicá, en fin. Y pues entonces se entendieron como personas que apreciaban lo que la gente pobre necesitaba. Entonces en eso se entendieron. Pero él me transmitió mucho, a mí, toda la conciencia social. Porque ser 20 años alcalde de un pueblo para hacer que la gente tenga el alcantarillado, la educación, que tengan sus casas adecuadas, que tengan las aceras adecuadas, que vayan a los colegios adecuadamente. Eso me dio mucha sensación de lo que él en que gastaba su tiempo pudiéndosela gastar en hacer más empresas, la empresa más grande. No, eso le parecía a él ya que era suficiente. Ya con eso él viajaba bien y comía bien y de fiestas con sus amigos. Pero eso era suficiente para él. Pero ser alcalde y poder ayudarle a la gente a que tuviera un mejor nivel de vida, eso era lo más importante para él. Ya me dijo lo bueno que vino, digamos, desde la familia de su papá, el tema social, pero usted dice, mi abuelo fue muy duro con mi papá fue muy duro conmigo. ¿Usted es igual de duro con sus hijos? No, porque yo aprendí que uno tiene que dejar de repetir las historias, ¿no? Estricto sí, estricto en educación, estricto en que se eduquen bien, estricto en que trabajen muy duro, que sean muy independientes y que aprendan desde jóvenes que ellos se mantienen. Ya como dice mi señora, ya tenemos 2,5, ya ahora otra se va a hacer una maestría, ya tenemos sino 1 en la nómina. Bueno, y para terminar, ¿por qué brindamos? Brindemos porque este país va a salir adelante y va a ser un país maravilloso, como lo hemos querido hacer siempre, pero como decía Malcolm X, no nos hemos decidido hacerlo. Bueno, pues es Carlos Enrique Cavelier, coordinador de Sueños de Alquería. Muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a ustedes Lucas, por gracias. sintonizar este capítulo. Gracias.